Somos un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Tengo el honor de presentarles un documental sobre el Grupo Norte, un grupo de grandes personas intelectuales e inteligentes que buscaban un cambio en la sociedad. Este grupo no solo ha dejado huella profunda en Vallejo, sino que también lo hizo en el Perú y en el mundo, ya sea por las acciones que se realizaban y por los grandes pensamientos y lazos que se fomentaban. Bohemia de Trujillo, o como se le conoce actualmente, Grupo Norte, es conjunto intelectual que se encargaba de reunir estudiantes con gran potencial de revolución e innovación, debido a que en el norte no existían más universidades que la de Trujillo. Ahí llegaron jóvenes de todas las provincias del norte. Este grupo logró unir a grandes artistas, filósofos, políticos y literarios capaces de promover cambios dentro de una sociedad. El nombre de Bohemia de Trujillo surge a raíz de un artículo publicado por Juan Parra, donde destaca el grupo literario y los versos que escribía César Vallejo. Así, el Grupo Norte buscaba promover y mostrar los problemas de la sociedad y sensibilidad por nuestra cultura. Además, el Grupo Norte se caracterizó por promover cambios democráticos y la modernización del país, a través de una nueva generación joven y preocupada por los problemas del país. Podemos decir que el Grupo Norte fue el mayor grupo intelectual que tuvo el siglo XX. En lugar José Eulogio Garrido Espinosa, el gran escritor, catedrático y periodista peruano, nació el 11 de marzo en Huancabamba de 1888. Además falleció el 22 de julio en Trujillo de 1967, por lo cual cursó sus estudios superiores en la carrera de Facultad de Letras y Jurisprudencia en la Universidad Nacional de Trujillo, y asimismo completó su carrera de periodista. Fue partícipe del Grupo Norte. En 1942 fue alcalde de Moche, y en 1957 luego el Consejo Provincial de Piura le dio una medalla de oro. Por otro lado, Antenor Orrego Espinosa en 1945 también fue nombrado catedrático, quien nació el 22 de mayo en Montán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, de 1892, por lo cual ingresó a la Facultad de Letras. Finalmente falleció el 17 de julio en Lima de 1960. Ciro Alegría Bazán es otro integrante del Grupo Norte. Fue un escritor y novelista peruano. Nació el 4 de noviembre en Santimbamba, Huamachuco, de 1909, departamento de la Libertad. Ciro se unió al Partido Aprista del Perú en 1931, como miembro del Comité Ejecutivo de Trujillo. Según los criterios de organización 2022, César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el año 1892, del 16 de marzo. Falleció en París en el año 1938. En el año 1918 notorió sus dos poemas llamados Los Heraldos Negros. Asimismo, en el año 1931 manifestó una novela llamada El Bustelo. Por otro lado, otro integrante es Víctor Raúl Aya de la Torre, quien según Apre Perú 2019 nació el 22 de febrero del año 1895. Su muerte fue el 2 de agosto de 1979. Fue un filósofo y político del Perú, promotor de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y cabeza principal de la historia del Partido Aprista del Perú. De la misma manera, es reconocido como el más importante y principal ideólogo político de Latinoamérica. Asimismo, otro integrante fue Alcides Alejandro Espelucín Vega, quien según Poemas de Alama 2022 nació el 16 de agosto de 1895 y falleció el 27 de mayo de 1976. Obtuvo una preocupación social y vio interés por el problema de las personas de Valle de Chicama. Otros integrantes son Óscar Imaña, quien según Gudiña 2015 nació en el departamento de Cajamarca, perteneciente a la llamada Bohemia de Trujillo, luego llamada como Grupo Norte. Fue uno de los fundadores de los Sábados Literarios.
financiado por el diario La Reforma en 1917. Terminó su carrera en 1919 con la licenciatura en Derecho y en 1958 se convirtió en miembro de la Corte Suprema, muriendo así en 1968. Por otro lado, Francisco Sandoval, quien según Bazán 2007, nació en La Libertad en el año 1917, fue miembro de la Bohemia Trujillana. También fue parte del proceso de redacción de El Norte de Trujillo. En 1941 sacó a la luz el único poemario que publicó en vida llamado Canciones de Mayo. También Macedonio de la Torre, quien según Faleroni 2015, Macedonio de la Torre nació en el departamento de La Libertad. Entre 1913 y 1914 frecuentó la famosa Bohemia Trujillana. Macedonio no dejó de pintar hasta su fallecimiento en 1981. Según Bazán 2009, Juan Espejos Torrezaga nació en la capital del Perú en 1895 y falleció en 1965. Al mencionar a Juan Espejos Torrezaga, es mencionar la calidad artística y de persona que fueron los integrantes del Grupo Norte. Fue un poeta, educador, escritor y narrador peruano que recordaremos con gran admiración. Por otra parte, según Minedu, Juan Parrerrio fue un poeta futurista y vanguardista. Nació en 1894 y tiempo después inició una travesía que lo vinculará directamente con otros poetas. En 1916 se incorporó a un grupo de jóvenes intelectuales denominado Bohemia de Trujillo y después se trasladó a Uruguay, en donde se convirtió en un personaje muy importante para el mundo literario. El poeta fallece en 1925 en Montevideo, Uruguay. Desde el punto de vista de Rubio 2014, Juan José Lora fue un escritor, poeta y periodista chiclayano que nació en 1902. Es miembro del Grupo Norte recordado por sus estrofas, su permanente originalidad y por su amor que tenía al norte del Perú. El poeta fallece el 10 de septiembre de 1961 en la ciudad de Lima. Tal como sustenta Random 2011, el Grupo Norte, quien encabezaba a Antenor Orrego, y estaba formado por un grupo de jóvenes universitarios que se dedicaban a las siguientes actividades: a leer, discutir y investigar los temas que sucedían y suceden hoy en la actualidad. También se dedicaban a dictar filosofía, a escribir literatura y a los temas modernos que llevaban como tema principal y fuente de sus discusiones y divertimientos. Sin embargo, cada miembro del Grupo Norte era bueno en algo, como por ejemplo Antenor Orrego. Él era el gran filósofo, quien se encargaba de dictar, mientras que los jóvenes universitarios se encargaban de opinar y de contestar a lo que él les decía. Sin embargo, así ofrecían unas grandes demostraciones de cómo debía ser un debate o una discusión universitaria. Si bien sabemos que en el Grupo Norte estaba conformado por jóvenes universitarios, que entre ellos se encontraba Teodoro Rivero Ailón, Eduardo González Viña, Jorge Chávez y Jorge Díaz Herrera. Eran autores de poesía, relato, pintura, etc. En el Grupo Norte, cada miembro era importante, así como César Vallejo, que al ingresar al Grupo Norte empezó a hacer frecuente noches de tertulia, donde relataba cada uno de sus versos, que le salían del corazón y la mente. Vallejo ha sido una parte muy fundamental del Grupo Norte por todas las acciones que él ha realizado en este. Por ello, tal como sustenta Ramos 2014, en esa época los jóvenes estudiantes estaban muy infundidos por la intranquilidad cultural. Por ende, Julio Eduardo Manucci fundó y dirigió un proyecto al cual le llamó Cultura Infantil para extender el Centro Escolar 241. Un proyecto en el cual César Vallejo tuvo una gran participación junto con otros integrantes del grupo de intelectuales. De las áreas que más destacaron del Grupo Norte son la política, el periodismo, la literatura, la filosofía y el arte. En el periodismo, Vallejo tuvo una gran participación en cuanto a la publicación de sus poemas, teniendo como orientadores a José Eulogio y Antenor Orrego. El segundo campo destacado está la literatura, campo en el cual César Vallejo se desenvolvió muy bien.
Esta área fue llevada hasta la cima gracias al gran impulso de una unida cadena de generaciones, logro que fue gracias a Vallejo. Asimismo, nunca faltaban comentaristas que colaboraban con la poesía del mar peruano, siendo los principales en participar José Eulogio y César Vallejo. Todo este arte peruano actualmente sigue vigente. La prosa poética de Vallejo está limitada en nuestro país y en América Latina, dejando grandes pensamientos y lazos fraternos en sus poemarios. Según Raúl 2014, en la historia del Grupo Norte, se dice que la tormenta vida política del Perú se determina la diáspora en el grupo, desde su florecimiento creativo hasta mediados del siglo. Además, la violencia trastorna la historia del país y obligó el silencio en la actividad literaria y artística. Asimismo, el gobierno de Luis y Sánchez Cerro sofocó una revolución popular en Trujillo con un ataque militar en la ciudad rebelde por aire, mar y tierra, seguido más de 5.000 represiciones. Estas destacas estuvieron marcadas por cierre de universidades y la censura de periódicos. Muchos miembros del grupo fueron perseguidos. Personajes como Ángel Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre o Alcides Spelucci, periodos secretos y periodos calendarios. En este caso, otros escritores que también estaban vinculados al grupo fueron igualmente víctimas de la represión. El jovencísimo Ciro Alegría, Huamacocho, 1909, Lima, 1967, publicó que Chile, durante su exilio, una mundialmente conocida novela, El mundo es vasto y extraño. De la misma forma, Julio Garrido Malfo Celedín, en 1909, Trujillo, 1997, sufrió como un gran poeta mientras cumplía 15 años de prisión. Mientras los demás miembros del Grupo Norte se separaban del grupo por diversas circunstancias, como el buscar en Europa nuevos horizontes para desarrollar su cultura, e incluso por casos de persecución, Vallejo salió por la preocupación que sentía al saber que el proceso judicial por el que estuvo encarcelado 112 días en su natal Santiago de Chuco seguía abierto y aún no era archivado. Ante esto, señala Campos en el 2014 que Vallejo decidió seguir el consejo de su amigo Antenor Orrego y emprendió viaje al viejo continente con el joven sobrino del fundador del diario El Norte, Julio Gálvez. Ya en Europa, Vallejo se encontró con el músico Alfonso Silva, que además de ser su gran amigo, lo consideraba prácticamente su hermano, y lo describió como lo único grande de Europa, y a quien después de su sensible muerte le dedicó un poema profundo y conmovedor. A pesar de pasar las mayores penurias, como el dormir en hoteles míseros e incluso deambular por las calles a altas horas de la noche, la buena voluntad de sus amigos y el encontrar el verdadero amor en una joven Georgette Philippard de 18 años hizo que Vallejo pueda mantenerse en vida hasta el 15 de abril de 1938, pero perdurará su arte en todos y cada uno de nosotros con sus magníficas obras. Según Lora 2021, señala que durante la década de 1920 fue que se desintegró el Grupo Norte, desde los años de su crecimiento originario y en la mitad del centenario. Un atentado a ojos cerrados se alteró en la historia del país y exigió una pausa obligada en las funciones tanto artísticas como literarias. En medio de este movimiento político hubo un ir y venir por parte de los integrantes conocidos. Muchos de ellos tomaron distintos caminos, así como también dieron paso al surgimiento de nuevos artistas.
Y ya en 1930 el Grupo Norte llegó a su fin, por una revolución popular que fue oprimida por Luis Miguel Sánchez Cerro con una incursión militar aérea, marítima y terrestre en esa población indisciplinada. Esas épocas fueron muy difíciles, ya que se cerraron muchas universidades y también se censuraron periódicos, así como también muchos de los integrantes fueron buscados: Víctor Aya de la Torre, Antenor Orrego Espinosa, Alcides Espelucín, entre otros artistas más. Se cambiaron en las épocas de cubrimiento con las de prisión. Este grupo tenía una enorme entidad en el desenvolvimiento cultural del Perú. Muchos de sus miembros destacaron resplandecientemente en los espacios de la política, letras e incluso inteligencia, a valor nacional, continental y mundial. Ante todos estos sucesos, podemos decir que el Grupo Norte tuvo una buena influencia tanto en Vallejo, en el Perú y en el mundo, por todos los valores que practicaban y enseñaban, por sus grandes ideologías y pensamientos para el bien.